vamos a hablar un tema muy importante titulado Más allá de la incertidumbre. Di conmigo eso, más allá de la incertidumbre. Es decir, que de la incertidumbre hay un más allá. No se termina allí, hay un más allá. En medio de ese más allá, en algunos hay ansiedad, en algunos hay preocupación, pero en otros, en ese más allá de la incertidumbre, pueden encontrar seguridad de que aunque no conocen el desarrollo de lo que podrá suceder en el mañana, tienen la certeza y la seguridad de que todo estará bien. Es como cuando te propones y te dispones de ir de un lugar a otro, ¿sí? Cuando te montas en un carro y te dispones a ir a Maracay y tú dices, tienes la seguridad de que vas a llegar y tú haces ciertos planes y tú dices, no sé qué va a pasar en el desarrollo, pero voy a llegar bien, ¿sí? O algunos salen de aquí pensando que van a tener un accidente en el camino. ¿Quién ora así? Señor, que se me espiche un caucho, que alguien me choque en la carretera. Nadie hace eso, ¿no? Confiamos en que vamos a llegar. Ahora, se entiende por incertidumbre esa falta de certeza. Es un estado de conocimiento limitado donde es imposible describir exactamente lo que va a suceder en el futuro. En algunos es como una sensación de pánico, esa incertidumbre. Tú no sabes qué va a pasar. Yo recuerdo que, y el no saber qué va a pasar nos genera miedo y temor. ¿Estás de acuerdo conmigo? A punto de casarme, 2 semanas antes de casarme, yo era taxista. Yo he hecho de todo en la vida, taxista, vendido chicha, lavé carro. He hecho muchas cosas y entre ellas era taxista. Tomo una carrera en el Tamarindo. Y cuando se monta el muchacho que le estoy haciendo la carrera, es un muchacho conocido. Es decir, sé quién era, pues, y recuerdo que jugábamos fútbol tiempo atrás, solo que tenía rato que no lo veía. Él me empieza a decir, oye, apenas se montó en el carro, me conoció, me dice, Quique, ¿cómo estás? Tu mamá, y empezamos a hablar del pasado, de muchas cosas. Y recuerdo que me dijo, después de hacerle 2, 3 carreras, lo llevé a llevar algunas cosas, pero en una me pareció extraño que me dice que lo llevara por la perimetral y una casa en específico, que no le voy a decir la dirección, pero que él se mete allí y duró rato, pero cuando él llega al carro, llega completamente transformado. Él inmediatamente se monta al carro y me dice, ¿quién eres tú? Teníamos rato hablando. Yo sé quién es él sabe quién soy yo, veníamos hablando de la familia, pero yo no sabía que había regresado de ese lugar y que se había drogado. Es decir, había consumido droga en ese lugar donde estaba. Yo no sabía que él hacía eso, obviamente, tampoco es que era amigo de él, de verme a cada rato con él, era que tenía rato que no lo veía, pero nos conocimos. Y él empezó a decirme, a partir de allí las cosas empezaron a cambiar en el carro. Empecé a sentir pánico, ese sentimiento de miedo, incertidumbre, como una incertidumbre que te paraliza. Yo no podía ni siquiera cambiar, me costaba cambiar las velocidades mientras él estaba allí conmigo, porque me iba diciendo unas cosas. Yo empecé a notar y empecé a sentir ese miedo, esa incertidumbre que me estaba paralizando, me estaba gobernando. Empecé a sentir mucho miedo y entonces él me empezó a decir, vamos hacia aquí, vamos hacia allá. Y el miedo de no saber hacia dónde íbamos y hasta cuándo iba a durar eso. ¿Y cuánto iba a durar ese proceso de tenerlo ya en el carro? Créame, los minutos para mí en ese vehículo eran como horas. No sé si te ha pasado un momento de pánico donde tú dices, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Sí? Puede durar horas en tu mente y quizás el proceso dura segundos y minutos. Porque a nosotros nos preocupa el tiempo, hasta cuándo va a durar esta prueba, hasta cuándo va a durar esta circunstancia. Y eso empieza a gobernar nuestro corazón y nos empieza
la incertidumbre y el miedo nos empieza a gobernar y nos corroe. Ahora, pasa algo que cuando íbamos en ese camino incierto, yo no sabía los lugares a donde estábamos yendo, pero yo observo que estaba la tarjeta, la invitación a nuestra boda, encima del tablero del carro. Cuando yo observo eso, inmediatamente me recordé de que Dios, algunos 2 años atrás, o año y medio, me había llamado cuando yo no era cristiano y había hablado acerca de lo que Él iba a hacer conmigo. Por ejemplo, en ese llamado, que yo lo he contado aquí en la iglesia, me dijo que yo iba a ser un hombre de Dios, que iba a tener un ministerio, y me habló también de que me iba a casar. Recuerdo, me dijo, tendrás una esposa, tendrás muchos hijos. Yo empecé a recordar eso cuando vi esa tarjeta allí. Cuando yo observé la tarjeta, mi corazón se empezó a sentirse mejor. ¿Por qué? Porque aunque yo estaba en peligro de muerte, porque él tenía una navaja en sus manos, yo había recordado que todavía no me había casado y me faltaban 2 semanas. Y yo dije, lo que Dios me dijo hace año y medio todavía no se ha cumplido. Como yo quería adelantar la palabra y el tiempo, yo agarré la tarjeta y le dije, hermano, me tengo que casar, no me mates. Le muestro la tarjeta al hombre como un árbitro sacando una tarjeta roja. El hombre me ve así como que no me interesa. Pero a mí me empezó a gobernar una tranquilidad, porque yo dije, es imposible que este hombre me mate, porque Dios dijo que yo me iba a casar y todavía no me he casado. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo recordé eso, me detuve en un lugar, abrí la puerta y lo dejé solo en el carro. Salí corriendo, obviamente. Cuando salgo corriendo, me encuentro un motorizado y le digo, hermano, auxilio. Él creyó que lo iba a robar, dejó la moto ahí prendida y salió corriendo, más asustado que yo. ¿Sabes? La incertidumbre es así. Cuando tú no sabes los tiempos, los sazones, no sabes cuánto va a durar, no sabes cuánto tiempo va a pasar, porque la incertidumbre funciona con algunas preguntas. Y las preguntas son, ¿cuál va a ser, por ejemplo, nuestro futuro? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Número 2, ¿qué va a pasar? Después de este evento, un evento traumático que te haya ocurrido. A ver, ¿ha pasado algún evento traumático recientemente en tu vida, en algún momento? Tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Tú te preguntas, ¿cómo me afectará? Porque nosotros sentimos más ansiedad por la incertidumbre que por las malas noticias. Medita en esa frase. Porque cuando usted habla con alguien, por ejemplo, que le secuestraron un familiar, su familia de este lado prefiere una noticia, así sea mala, que la ansiedad que genera el no saber si está vivo o no está vivo. Nosotros conocemos a una persona que hace 10 años aproximadamente perdió a su hijo. Aparentemente para todos ya está muerto, pero ella no sabe porque él no se despidió de ella, por lo que ella aún aguarda la esperanza de que su hijo está vivo. ¿Y sabes cómo está ella? Ansiosa, preocupada, desapareció. Él llevaba una mala vida y todos los que lo conocen están seguros de que murió, pero como ya no ha visto el cuerpo, ella sigue preocupada y ansiosa, como que su hijo se le acaba de perder. Porque así es la ansiedad, la incertidumbre funciona así. No sé qué va a pasar, no sé qué va a ocurrir. Ahora tenemos 2 opciones. La incertidumbre puede ser un ancla que te paraliza o un trampolín que te impulse al crecimiento y a la acción. Tú escoges 2 cosas con respecto a la incertidumbre. Mis hermanos,
Con incertidumbre vamos a vivir todo el tiempo. ¿Quién sabe qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. Si al cabo tenemos idea de lo que Dios se ha dicho y de cómo va a terminar la historia de tu vida. Si al cabo Dios da ciertas luces a sus hijos de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y la parentela que tienes, es decir, de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Pero Dios no le había mostrado a Abraham cuál era esa tierra, solamente le dijo: te la mostraré en el camino. Pero nosotros estamos preocupados para que Dios nos muestre todos los detalles. Es decir, queremos saber si nos va a ir bien, qué nos vamos a encontrar en el camino, si las cosas van a salir como lo esperamos. Y uno dice: Señor, revélame qué va a pasar. Yo quiero saber el trayecto, porque a nosotros nos preocupa el trayecto y el desarrollo, pero Dios nos da un final. Es que mira, escúchame de verdad. Si Dios te dice el trayecto, tú no vas a ir. Si Dios te muestra cómo te va a ir en el matrimonio, tú no te vas a casar. Claro, Él dice: cásate, después que vienen los problemas. Pero Dios nunca muestra el desarrollo, es decir, en el desarrollo. Nosotros nos encanta ir por lo seguro. Saber qué Dios va a hacer en el momento justo, con quién nos va a conectar, quién nos va a apoyar. Y Dios no funciona así. Dios funciona es sal, es decir, un paso en fe. Dios funciona es quédate en el país. Y tú dices: pero ¿y cómo? Da el paso en fe, yo haré el resto. Dios funciona y habla de esas formas. Dios no te muestra el trayecto, pero sí te muestra el final. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba y venga la dificultad, tú puedas confiar por encima de lo que tus ojos están observando y estás viendo, y tu fe pueda desarrollarse tan alto que puedas creer más en el final que Él te ha dicho que en el desarrollo oscuro que te está pasando. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, Dios da una palabra, Dios te dice: este es el final, pero no te muestra el desarrollo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de fe, porque así es la fe. Dime tú qué sentido tiene que Él te diga: emprende este llamado, emprende este negocio, y Él te dice: ¿cómo opera la fe? La fe opera dándote una palabra final sin mostrarte el desarrollo, pero tú dando un paso en fe. Pero ¿qué sentido tiene si Dios te empieza a mostrar los detalles? ¿Cómo vas a ir tú, sabio en tu propia opinión, confiado? Mira, esa es la incertidumbre donde confiamos más en Dios. ¿Sí o no? Cuando tú no sabes qué hacer y cuando te estás ahogando y cuando tú dices: Señor, ¿qué va a pasar? Ahí es donde Dios interviene. Cuando tú dices, cuando se escapa de tu control. Oye, tú puedes tener la seguridad de esto. Es maravilloso cuando perdemos el control. Cuando de mis posibilidades yo no puedo hacer nada para que esto cambie. Lo que tenía que hacer ya lo hice. Y yo te estoy hablando de que hay cosas donde tú tienes responsabilidad y tú te tienes que hacer responsable. Es decir, si tú tienes un matrimonio que está mal por tu culpa, hay cosas que están dentro de tu control. ¿Sí? Tú dices: tienes que restaurar tu vida, tienes que trabajar en ti. Eso está en tu control. Pero de ahí a que Dios opere, que yo opere fuera de mi rango de acción y de mi fe, eso lo depositas y lo dejas en manos de Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando tú haces lo que tienes que hacer, pero tú también quieres hacer el trabajo de Dios, ahí es donde empieza la incertidumbre. ¿Me estoy dando a entender? Haz tú lo que tienes que hacer y deja lo que tú no puedes hacer en las manos de Dios. Y ahí es donde el Señor obra y hace. Amén. Mira, yo estaba viajando
Porque uno no sabe lidiar con ciertas cosas. Por ejemplo, uno no sabe lidiar, le cuesta lidiar, por así decirlo, por ejemplo, con el silencio. Cuando Dios hace silencio, tú empiezas a meter tus manos. No sé si alguna vez has experimentado silencio y tú dices, no, esto lo arreglo yo. ¿Sí? Cuando mi esposa, por ejemplo, estamos en una situación complicada, nosotros tenemos un ejercicio que practicamos en el matrimonio que le llamamos tiempo fuera. Tiempo fuera es cuando no podemos solucionar en el momento. ¿Ok? Por ejemplo, tuvimos una discutimos, sí, antes de llegar al servicio y no pudimos solucionar. Hoy no ha pasado, gracias a Dios. Tranquilo, tengan. Entonces Ale me dice, faltan 5 minutos, tiempo fuera. Ese tiempo fuera a mí yo digo, Señor, provoca suspender el servicio. Se ha suspendido el servicio por problemas personales. Porque a mí no me gusta el tiempo fuera. Porque yo quiero solucionar ya. Porque no me gusta la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Tuvimos una pelea de repente, bueno, no pelea, una diferencia. Una diferenciacita. Cada vez la estoy disminuyendo, ¿eh? Mi esposa me está pelando los ojos. Sí, hoy vamos a tener una diferencia por este testimonio, por culpa de ustedes, porque no, mentira. Entonces, a mí, cuando ella me dice tiempo fuera, el silencio, a mí pues yo digo, ¿pero qué va a pasar? De repente fue porque yo dejé lo más común de los hombres, damos la ropa tirada en el baño. Y a Alexandra no le gusta el desorden. No, la tapa no la subimos de la poceta y a mi esposa es muy aseada. Entonces eso fue la diferencia. Entonces yo pienso, en ese tiempo fuera, ¿será que me voy a divorciar ahora, Jesús? ¿Será que? La incertidumbre habla de lo que no ha pasado y eso nos corroe. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos aquí preocupados por el mañana, por algo que todavía no ha pasado, por algo que todavía no ha ocurrido. Y empezamos a preocuparnos excesivamente. Y ahora, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué voy a comer mañana? Algunos aquí están preocupados por si se van a comer una torta en el cumpleaños y cumplen el 8 de marzo del año que viene. Por favor. ¿Será, pastor, que este año vamos a comer hallaca? Hermano, preocúpate por el almuerzo de ahorita. ¿Qué vamos a saber si vamos a comer hallaca? ¿Y si quiebro? ¿Y si me va mal? De modo que nosotros muchas veces salimos perdiendo ya en la mente. ¿Y si me caso y me divorcio? ¿Y si a mí me matan y yo me muero? Lógicamente. Salimos perdiendo en la mente de una vez. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Y si me voy en ese avión y se cae? Y empezamos a preocuparnos excesivamente. Miren lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Presten atención. Ustedes dicen en Santiago 4:13 del 15 dice, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos ¿cuánto tiempo? Un año. Planes. Haremos negocios allí y ganaremos ¿cuánto? Dinero. Planes futuros. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Pregunta Dios. A través de Santiago. ¿Qué sabes tú? Que vas a hacer negocio, ganarás dinero y te va a ir bien. ¿Qué sabes?
dice el mismo Santiago, la vida de ustedes es como la neblina. Del amanecer aparece un rato y luego ¿qué? Se esfuma. Lo que ustedes sí deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Mi hermano, yo de cuando en cuando le digo a mis hijos, cuando están preocupados, papi, ¿qué vamos a hacer mañana? Están comiendo hoy algo y mañana están pensando en otra cosa. ¿Y sabe qué les digo? Como el teléfono que trae modo avión, coloquémonos modo un día a la vez. ¿Usted quiere vivir en este país feliz? Viva un día a la vez. Pero si usted se pone a pensar en el mañana, hermano, lo voy a ver en Maiquetía comprando un boleto para irse del país. Vivir un día a la vez es de la forma como Dios anhela que tú vives. Yo no estoy hablando de no tener planes, para nada, no estoy hablando acerca de eso. Pero sí te estoy hablando de si el Señor quiere. Si el Señor quiere es dejar lo que escapa de tu control, y si no pasó como yo quería, aceptar la voluntad de Dios. Que ante un evento traumático, decir, si Dios quiere, y si Dios no quiere, como dijo Job, Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre de Dios. Porque al fin y al cabo, si es como yo quiero, voy a vivir la vida fantasía nada más. Fantasía. Si es como yo quiero, si es como yo digo. Pero Santiago nos está recordando, ¡hey! Es si el Señor quiere. Viva un día a la vez. Dios claramente le dijo al pueblo de Israel, es un día a la vez. Es un día a la vez. Le dijo al pueblo de Dios, salgan de las manos del faraón. ¿Saben qué hacían los caballeros estos después que salieron de las manos del faraón? Dios los quería alimentar día a día. ¿Y sabes qué hacían ellos? Guardaban alimento para el mañana. Porque así somos tú y yo. Así somos. ¿Y sabes qué pasaba con la comida? Se les podría y se les dañaba. Porque Dios quería que ellos crecieran en confianza. En confianza. Lo que está ocurriendo es que Dios quiere que tú crezcas en confianza. Deja de preocuparte si vas a vestir en diciembre o no, si vas a pintar la casa o no. ¿Para qué te preocupa eso? Preocúpate en el hoy. No sabes si mañana vas a vivir o vas a morir. Tú no tienes control de eso. Tú y yo tenemos que dejar un espacio. Y ese espacio se llama si tú quieres. Si tú quieres. De lo que está en mis manos yo seré responsable. Pero lo que escapa de mis manos se lo entregaré a Dios. ¿Estás escuchando eso? Hay una historia y la voy a leer rápido que está en Hechos capítulo 27. El apóstol Pablo necesitaba ir a Roma. Pero el apóstol Pablo está siendo juzgado por los judíos en Jerusalén, perseguido. De manera que y él está siendo perseguido por causas religiosas, porque predicaba acerca de la resurrección, porque predicaba acerca inclusive del mensaje que él antes perseguía, ahora él estaba siendo perseguido por eso. Y los judíos están molestos.
y lo llevan ante el tribuno, ante la justicia de la época. Pero antes de ser condenado a muerte, él les increpa y les dice: ustedes están fuera de su jurisdicción. No me pueden a mí ustedes condenar sin antes hacerme ver con el César en Roma. Le preguntan: pero ¿y por qué? Porque yo soy un ciudadano romano y no estoy en Roma. Entonces tienen que llevarme al César primero. Pero Pablo estaba confiado en que Dios también le había dado una palabra de que él tenía que predicar el mensaje que le predicó a los judíos, a los gentiles, tenía que también predicarlo en Roma, por lo que Pablo tenía una palabra. Di conmigo: Pablo tenía una palabra. Pregúntate: ¿tengo una palabra? Pregúntale a que tienes al lado: ¿tienes una palabra? Tienes que tener una palabra de Dios. En serio, tienes que tener una palabra de Dios. Porque si no la tienes, la incertidumbre te va a matar. Y cuando Dios habla, tú te tienes que permanecer firme. Si Dios me dijo que no guardara comida, no voy a guardar comida. Si Dios me dijo que no me preocupara por el mañana, que Él todos los días me iba a alimentar, yo voy a permanecer firme. Pero lo importante es en todo esto tener una palabra de Dios. Así como yo estaba en ese carro y el hombre estaba con un cuchillo amenazando con apuñalarme, yo dije: es imposible que me mate porque todavía no me he casado. ¿Yo qué tenía? Una palabra. Y entonces dice esta historia así: Pablo fue a Roma, iba camino a Roma, y se monta en una embarcación. Dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran, ¿cómo eran los vientos? Y hallando allí el centurión una nave de Alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Recuerden, Pablo va en una embarcación camino a Roma. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Quiero decirte, cuando una prueba tiene mucho tiempo, ¿qué sientes tú? ¿Qué siente tu corazón? Siente como que resignación, ¿verdad? Esto no va a cambiar. Es imposible. Esto tiene mucho tiempo así. Esta persona, este hombre, esta amistad, este negocio. Y uno dice: ya es peligroso estar aquí. Ya es peligroso. Entonces dice que había pasado mucho tiempo, que estaban enfrentando dificultad en la nave, que el viento era contrario y que las tormentas estaban azotando la embarcación donde ellos iban. Entonces Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Mira lo que está advirtiendo Pablo. Pablo es un hombre de Dios. Y los que tenemos encuentros con Dios, Dios nos va mostrando cosas que van a suceder. Y Pablo veía destrucción y mucha pérdida. Él decía: veo perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero observa el 11, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Mira, una persona vence la incertidumbre confiando más en lo que Dios dice que en la opinión de la gente. Mira lo que pasaba en Pablo. Quien escucha la información que el centurión confía más en el piloto de la nave que en lo que Pablo está diciendo. Es triste que muchos de nosotros desconfiamos más
de lo que Dios nos ha dicho, y las redes sociales como el Instagram, confiamos más y ponemos más esperanza, y por eso hoy estamos llenos de incertidumbre que en lo que puede decir en una red social. Cuando tú abres el Twitter, el Instagram, ¿qué te encuentras ahí? Opinión de la gente. Opinión de la gente. ¿Sí? Cuando te vas a un supermercado, la gente empieza a hablar, negatividad, ¿qué te encuentras ahí? Opinión de la gente. Pareciera que el piloto de nuestra nave es la gente y no Dios. Porque cuando escuchamos malas noticias, vemos el Instagram, vemos el Twitter, vemos el Facebook, vemos los estados, empezamos a sentir miedo, terror. Pero Pablo estaba seguro. Y el centurión escuchó la opinión del piloto en vez de escuchar la opinión de Pablo. Y por eso les pasó una desgracia. Y vean lo que dice la palabra de Dios más adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Di conmigo, Euroclidón. ¿Cómo se llamaba el viento? Por favor, no le ponga a su hijo Euroclidón. Yo no sé si en alguna oportunidad has tenido vientos que son contrarios. Que tú dices, esto es un viento contrario. En una oportunidad íbamos a Mérida y en el páramo una tormenta de neblina de noche no nos dejaba ver ni adelante y hacia atrás. Y cuando uno está así, uno se llena de miedo. Yo empecé a sentir mucho temor por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposa, por la vida de todos los que estábamos allí. Y no sé si en alguna oportunidad has estado viviendo una tormenta que tú dices, de esta no nos vamos a librar. Mira lo que sigue diciendo. Y siendo arrebatada la nave y no pudimos poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué hicieron ellos? Se dejaron llevar y se abandonaron a él. No hay peor derrota como aquella en la que nos dejamos vencer. Escúchame, tú pudiste haber perdido un round en el cuadrilátero. Pero a veces necesitamos como que es el espíritu de Rocky, que aunque él estaba en el suelo, se levantaba. ¿Qué íbamos de Rocky? Se levantaba otra vez. Ahí todo con los ojos que hinchados. ¿Y qué decía uno? Nada, hasta aquí llegó Rocky. Ya Rocky no tiene. Y se levantaba Rocky y ganaba en el último round. Escúchame, la vida te ha golpeado, pero no te ha destruido. ¿Te vas a dejar destruir? La vida te ha dado con todo. Tu matrimonio ha sido golpeado. Tu vida sentimental ha sido golpeada. Tu vida económica, has quebrado en un negocio. Pero te tengo una gran noticia. Todavía estás de pie. Porque Dios te sostiene. Porque Dios te sostiene. Porque Él está de tu lado. La vida me ha vencido aparentemente la vida me ha vencido una y otra vez.
Pero yo veo siempre a Dios, y perdónenme la comparación, ¿y quién podrá defendernos? Y sale Dios, yo, el Dios Todopoderoso. Vamos, aplauda al Señor. Cuando tú dices no hay salida, el Dios Todopoderoso actúa a tu favor y de que te dará la victoria, te dará la victoria, porque tu victoria no viene de ti, viene del Señor. El salmista se preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi esperanza? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el salmista se preguntó él mismo, del que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro no viene de un hombre, tu socorro no viene de un negocio, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y una vez subido a bordo el 17, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Se dice que fueron 14 días en oscuridad, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Yo vine a decirle a gente específica esta mañana, a decirte a ti, en medio de tu circunstancia, anímate. No vas a perder la vida, no vas a ser empobrecido, no vas a morir en derrota. Yo vine a decirle a alguien esta mañana, anímense, porque el que tiene una buena noticia no la puede ocultar. La nave se estaba cayendo. Había un ambiente de derrota, pero allí se levantó Pablo. Anímense, Dios está buscando gente como Pablo. Mis hermanos, sáquese ese lenguaje negativo de su boca, porque lo que usted habla se va a su mente, y de su mente pasa a su corazón. Y cuando usted se pone a ver, está viviendo derrotado, destruido. Sáquese el lenguaje negativo de su boca. Hable fe, hable esperanza. Cuando usted habla fe, usted le está diciendo a Dios, no dependo de lo que mis ojos están viendo, dependo de lo que tú me puedes proveer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, tú avergonzarás a mis angustiadores. No importa lo que suceda, aunque tinieblas cubran la tierra, sobre mí amanecerá el Señor. Hable fe. Sacuda la desesperanza con palabras de fe. Sacuda la desesperanza, sacuda la crisis. Donde Jesús llegaba, la gente decía, está muerto. ¿Sabe qué decía Jesús? Está dormido. Porque los hombres de Dios vemos las cosas que no son como si fuesen. Para ellos estaba muerto, pero para Jesús estaba dormido. Por eso Jesús le decía, despiértate. Para el profeta, huesos que no tenían vida. Cuando él llega y Dios le dice, declara la palabra y di que esos huesos vivirán. ¿Y qué pasó? El profeta declaró la palabra y los huesos comenzaron a tener carne, comenzaron a cobrar vida. Yo rehúso a entregarme, yo me rehúso a rendirme, yo me rehúso a abandonarme en la prueba. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que lo que Él me ha dicho se va a cumplir. Me rehúso a entregarme. Por eso cuando viene una prueba en mi matrimonio, le digo a Alexandra, de esta vamos a salir. Claro, me rehúso a entregarme. Por eso cuando vemos a los niños que no son lo que uno quiere, lo que los ojos de uno quiera que sean, pero si Dios me ha dado una palabra, no nos entreguemos. El Señor nos va a dar la victoria.
Por eso cuando hacemos un negocio y nos roban dinero y nos estafan, decimos, no nos vamos a entregar ni nos vamos a abandonar en la prueba. Él es nuestro proveedor, esto es de Él nos va a ayudar. Cuando vayas al médico y te den un diagnóstico, no te entregues. Usted simplemente diga en el espíritu, eso es lo que usted dice, pero mi Dios dijo otra cosa. Por lo tanto, yo he decidido creerle a Dios. Mira cómo termina esta historia. Pues una noche, el 23, un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado, dijo el apóstol Pablo. ¿A quién tú perteneces? Y dijo, Pablo, no temas, le habló el ángel, porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Y el 27-25 dice, así que anímense. Escucha eso. Anímate. Anímate. No hay peor cosa que perder el ánimo. Dios le dijo a su gente, cobra ánimo. Elías, cobra ánimo, levántate. A Josué, esfuérzate, sé valiente. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que esto sería fácil, mis hermanos. Algunas veces sentirás rendirte. Algunas veces sentirás tirar la toalla. Pero Dios está buscando gente, en serio, que diga, yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. ¿Estás escuchando eso? Escucha esto. Sucederá tal como Él lo dijo. Es decir, ni más ni menos. Ese sucederá tal cual como Él lo dijo es. No importa lo que esté pasando a mi alrededor. No importa lo que las circunstancias están diciendo. Lo que mis ojos están observando. Yo confío. Yo tengo la confianza y la certeza que sucederá conmigo tal cual como el Señor. Salmo 24, que hizo los cielos y la tierra. Mis hermanos, les voy a decir una cosa. Él sabe más que cualquier estadística. Él sabe más que tú. El que está manejando la nave tiene control. Yo sé que cuando uno va de pasajero, uno siente incertidumbre. Cuando uno va de pasajero, uno dice, ¿y si choca? Y mira cómo está manejando duro. Yo iba con los muchachos de viaje a un lugar y necesitamos llegar rápido. Yo iba a 160. Necesitábamos llegar rápido. Francisco me decía, el Espíritu Santo se baja a los 150, no, en este carro a los 180. Yo iba tranquilo. Ellos no. Pues cuando uno va de pasajero, uno dice, puede pasar algo. Mis hermanos, escúchame. Dios maneja tu vida. Deja que la maneje según sus tiempos, según sus sazones. Solamente preocúpate de asegurarte que es Dios que le está manejando y que tú estás dejando que Él lo haga. Lo demás, Él hará el resto. Me preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Qué será del futuro? ¿Qué sucederá mañana? No lo sé. Pero una cosa sí sé. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en Venezuela
en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia. Todos los que navegan conmigo, todos los que navegan conmigo, vamos a llegar a puerto seguro. Vamos, ponte de pie. El Señor me dijo: todos los que navegan contigo y todos los que sigan esa fe van a llegar a puerto seguro.